Bob Esponja Pantalones Cuadrados es ese personaje que parece estar feliz sin importar lo que salga mal. Puede parecer infantil, pero ¿y si ha descubierto algo que todos hemos pasado por alto? No importa cuán caótica o injusta se ponga la vida, él siempre encuentra la manera de sonreír. En este video vamos a desglosar lo que Bob Esponja puede enseñarnos sobre la felicidad y por qué su enfoque simple podría ser exactamente lo que necesitamos cuando la vida se pone difícil. Bob Esponja Pantalones Cuadrados es un personaje de dibujos animados que se mantiene feliz sin importar las cosas malas que le sucedan. Su sencilla forma de ver la vida nos enseña verdaderas lecciones sobre cómo encontrar la alegría, incluso cuando todo sale mal. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Especialmente cuando la mayoría de nosotros sentimos que arrastramos los pies durante el día. Cuentas que pagar, trabajos que estresan, gente con la que lidiar, y luego está esta esponja amarilla corriendo como si la vida siempre fuera emocionante. Se siente irreal, pero quizás esa sea la idea. En el primer episodio de la serie, se busca ayuda. Bob Esponja se despierta lleno de energía. No es rico, no tiene grandes planes. Él solo quiere trabajar en el Krusty Krab, un local de comida rápida con una parrilla grasienta y un cajero gruñón. Pero para él, eso es más que suficiente. Se levanta de la cama sonriendo, prepara el desayuno, alimenta a su mascota y grita, «Estoy listo», antes de salir con total entusiasmo. Esa es la primera pista. Bob Esponja no espera a que algo increíble suceda. Él trae la emoción consigo. Y cuando llega al Krusty Krab, las cosas no salen bien. Don Cangrejo y Calamardo intentan disuadirlo de que se postule. Lo envían a una misión falsa para encontrar una espátula que, según suponen, no existe. Se supone que lo desanima, pero no funciona. Él simplemente se lo toma en serio y se marcha como si le hubieran encomendado la tarea más importante del mundo. Y cuando regresa, con la espátula por cierto, termina salvando el restaurante de una multitud de anchoas enojadas y se gana el puesto. Lo curioso es que ya era feliz antes de conseguirlo. El trabajo no le da alegría. Simplemente le da otro lugar para usar la alegría que ya tenía. Eso es un cambio enorme en la forma de pensar de la mayoría de la gente. Normalmente vinculamos la felicidad a las recompensas. Buenas notas, ascensos, elogios. Pero Bob Esponja le da la vuelta a toda la idea. No se emociona por haber tenido éxito. Tiene éxito porque se mantuvo entusiasmado. Vuelve a ocurrir en Té en la cúpula del árbol, cuando conoce a Sandy por primera vez. Es amigable e interesante. Y cuando ella lo invita a su casa, él acepta de inmediato. Pero hay un problema. Su casa está llena de aire, y Bob Esponja, al ser una criatura marina, no puede respirarlo. En lugar de hablar o de hacer la situación incómoda, él lo disimula. Quiere hacer un nuevo amigo, y está dispuesto a lidiar con la incomodidad si eso significa pasar tiempo con alguien que le importa. Así que se queda dentro, jadeando en silencio, secándose lentamente, fingiendo que todo está bien. Es tonto en la superficie, pero en el fondo es algo hermoso. Él no se queja ni lo hace sobre sí mismo. Solo está tratando de ser amable. Y cuando finalmente susurra, «Lo necesito», refiriéndose al agua, Sandy se da cuenta de lo que está pasando y lo salva justo a tiempo. Él se levanta de inmediato y no se lo reprocha. De nuevo, Bob Esponja muestra algo que la mayoría de la gente pasa por alto. La verdadera felicidad radica en lo lejos que llegarás para mantenerte amable. Él simplemente disfruta genuinamente conectar con los demás, incluso cuando es incómodo o doloroso. Ese tipo de alegría es raro, porque la mayoría de nosotros solo nos sentimos bien cuando las cosas salen como queremos. Bob Esponja no funciona así. Siente alegría incluso cuando la gente se ríe de él, incluso cuando su cuerpo se resquebraja por la sequedad, incluso cuando es ignorado o subestimado. Acaba de elegir liderar con positividad en lugar de miedo. Ahora piensa en Calamardo. En ambos episodios, actúa como si la felicidad de Bob Esponja le molestara. Pone los ojos en blanco, hace comentarios sarcásticos, intenta mantenerse por encima de todo. Pero si te fijas bien, su enfado no se debe realmente a que Bob Esponja haya hecho algo malo. Se trata más de lo que Bob Esponja representa. Porque si alguien como Bob Esponja puede ser feliz haciendo algo simple, ¿cuál es la excusa de Calamardo? Esa es la parte incómoda. Es más fácil pensar que la felicidad proviene de ser más inteligente, rico o respetado. Es más difícil aceptar que podría provenir de estar presente, abierto y optimista. Bob Esponja no necesita una vida lujosa, solo necesita una razón para preocuparse y las encuentra en todas partes. También hay algo sutil sucediendo en estos momentos. Bob Esponja se lastima, se siente excluido, lucha como cualquier otra persona, pero no deja que esas cosas lo cierren. Sigue apareciendo, sigue intentándolo, sigue sonriendo. Es raro, ¿verdad? En la mayoría de las historias, los personajes crecen al ganar algo. Sabiduría, fuerza, confianza. Pero el poder de Bob Esponja es que no necesita cambiar para ser fuerte. Solo necesita seguir siendo él mismo. Y eso podría ser lo más difícil de hacer.
Hay un momento en Help Wanted que destaca. Después de que termina de alimentar a las anchoas y limpiar el desorden, el señor Cangrejo lo elogia. Y en lugar de actuar engreído o petulante, Bob Esponja solo sonríe más. No necesitaba los elogios para sentirse orgulloso, pero aún así está agradecido de escucharlos. Ese pequeño momento muestra la verdad. Bob Esponja no busca la felicidad en el futuro. Lo lleva consigo a cada paso. La mayoría de la gente espera que la vida mejore antes de sentirse mejor. Bob Esponja no espera. Él trata cada momento como si ya importara. Eso es lo que lo hace diferente. Y honestamente, eso es lo que lo hace radical. Porque se niega a amargarse. Y quizás así es como se ve la felicidad en realidad. Con solo una esponja que sigue sonriendo incluso cuando el mundo no le da motivos para hacerlo. Pero antes de continuar la historia, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Algunos dicen que Bob Esponja es feliz por ser simple, pero eso es solo una forma amable de llamarlo tonto. Es lo mismo que la gente hace en la vida real. Cuando no entienden cómo alguien puede mantenerse alegre, muestran que Bob Esponja no evita el dolor. Simplemente se niega a dejar que le pudra el espíritu. Empecemos con la astilla. Es uno de los episodios más incómodos físicamente. Cuando se entera de la astilla, su primer instinto es usarla como excusa para que despidan a Bob Esponja. Él ve el dolor de Bob Esponja como una debilidad, algo que debe ser usado. El verdadero mensaje aquí a menudo se pasa por alto. Nuestro miedo al dolor puede causar más daño que el dolor mismo. Bob Esponja se habría ahorrado mucho sufrimiento innecesario si hubiera hablado del regreso de Calamardo. En este episodio, Calamardo le miente a su rico rival, Calamarino, diciéndole que es el gerente de un restaurante de 5 estrellas. Engaña a Bob Esponja para que se una al plan, pensando que puede usarlo como una herramienta para impresionar a Squilliam. Pero aquí está el giro. Bob Esponja no actúa como un tonto. Se convierte en el corazón de toda la operación. Al principio, Calamardo le dice que se olvide de todo excepto de la buena comida y de respirar. Esa orden destrozaría a la mayoría de la gente. Pero Bob Esponja no. Él se lo toma tan en serio que le activa un interruptor en el cerebro. Se convierte en un camarero completamente capacitado con una habilidad increíble y atención al detalle, porque le importa tanto hacer un trabajo que encuentra la manera de hacerlo. Hay un momento en el que la presión está en su punto máximo. El restaurante está lleno. Squilliam observa, engreído y listo para destruir la mentira de Calamardo. Todo está a punto de desmoronarse. Pero Bob Esponja, a quien han tratado como un chiste, lo salva. Se desliza por el suelo como un profesional, retira los platos, sirve la comida y gestiona todo el comedor con total gracia. Y esto es lo importante. No lo hace por reconocimiento. Él lo hace porque es lo que el trabajo requiere. La gente a menudo se burla de Bob Esponja por estar obsesionado con el trabajo. Dicen que es el sueño corporativo definitivo, alguien que sonreirá mientras lo pisotean. Pero eso es un análisis perezoso. Bob Esponja es feliz porque encuentra sentido en lo que hace, incluso cuando los demás no lo hacen. Por eso tiene éxito en situaciones como esta. Su alegría no proviene de ganar. Proviene de estar plenamente presente, de hacer algo con esmero, de aparecer incluso cuando no es el centro de atención. También cabe destacar que Calamardo, quien se supone que es el inteligente, se desmorona. Está tan centrado en las apariencias, en impresionar a alguien más, que olvida lo básico. Se le olvida cómo disfrutar de cualquier cosa. Esa es la verdadera razón por la que siempre fracasa. Porque le molesta la idea de que la felicidad pueda provenir de algo simple. Él ve a Bob Esponja como un idiota por ser tan alegre. Pero Bob Esponja sigue demostrando que la alegría es solo trabajo duro. Ambos episodios conducen a esa verdad de diferentes maneras. Uno le causa dolor físico a Bob. De nosotros perdemos al crecer. La creencia de que la felicidad merece ser protegida, especialmente cuando la vida no es fácil. Por eso estos momentos importan. Antes de llegar a la gran conclusión emocional en la historia de Bob Esponja, somos testigos de todas estas luchas silenciosas y pasadas por alto. La presión, la incomodidad, la vergüenza. Sin embargo, en lugar de ceder a la frustración, Bob Esponja se esfuerza aún más. Se ríe a pesar del dolor. Él se mantiene concentrado cuando los demás se rinden. Y eso es lo que realmente hace que el mensaje final impacte con tanta fuerza. Su alegría es algo que se ha ganado de verdad. La próxima vez que veas estos episodios de Bob Esponja, no te centres solo en lo que ocurre. Presta atención a por qué lucha Bob Esponja. El simple derecho a seguir siendo él mismo. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que lleva a su lección sobre la felicidad. Todos hablan de la felicidad como si fuera algo que encuentras después de que todo finalmente funciona. Después del ascenso, después de los aplausos, después de que la vida empieza a tener sentido. Pero Bob Esponja nunca espera eso. Él no necesita que las cosas sean justas. Él simplemente sigue apareciendo con el mismo tipo de alegría, ya sea limpiando un piso o cantando en un estadio. Y la razón por la que esto importa es porque la mayoría de nosotros no vivimos en momentos épicos. Vivimos en las pequeñas y aburridas cosas intermedias.
Ahí es donde Bob Esponja también vive. Él convierte eso en algo por lo que vale la pena presentarse. En ningún lugar es eso más claro que en Van Geeks, uno de los episodios más vistos en la historia de Bob Esponja. Se trata de Calamardo. Por una vez, la historia empieza con él. Recibe una llamada inesperada de su viejo rival, Squilliam, una versión engreída, rica y exitosa de todo lo que Calamardo desearía ser. Calamardo le ofrece la oportunidad de dirigir en el Bubble Bowl, el evento musical más grande de la ciudad. Suena generoso, pero en realidad es una trampa. Squilliam sabe que Calamardo no tiene banda, y Calamardo, impulsado por años de inseguridad y orgullo, miente y dice que sí. Lo que sigue es Calamardo intentando convertir a un grupo aleatorio de gente del pueblo en una banda de música funcional en solo unos días. Va mal. Los ensayos son un desastre, la gente pelea, los instrumentos se rompen, nadie escucha. Cada vez que se encuentran, las cosas empeoran. Calamardo no puede controlar a nadie, y sus sueños empiezan a escapársele de las manos. Lo que siempre ha querido está finalmente a su alcance, y se está desmoronando a cámara lenta. Bob Esponja es solo una de las personas que Calamardo arrastra al grupo, pero desde el principio su actitud es diferente. Mientras todos los demás gritan, culpan y amenazan con renunciar, Bob Esponja simplemente sigue intentándolo. Él no actúa como si las cosas estuvieran bien. Él simplemente aparece de todos modos. Él no trata la experiencia como una broma o una pérdida de tiempo. Él lo trata como algo que podría volverse significativo, incluso si nadie más lo cree todavía. Finalmente, todo el grupo se rinde. Después de que otra práctica fallida termina en una pelea, Calamardo finalmente se quiebra. Su voz tiembla mientras les dice a todos que lo olviden. Está humillado, y este es el momento que pudo haberlo terminado todo. Pero en vez de eso, Bob Esponja da un paso al frente y dice algo sencillo. Hagamos esto por Calamardo. Se merece que algo le salga bien. Eso es todo. Ese es el punto de inflexión. Con solo alguien decidiendo preocuparse cuando todos los demás estaban listos para marcharse. Luego practican en secreto. Nunca vemos cómo. El episodio se salta el montaje de entrenamiento que esperamos, porque este episodio trata sobre por qué funcionaron en absoluto. El día del tazón de burbujas, Calamardo se presenta esperando fracasar. Ese miedo se le nota en la cara. La banda sale al campo, la multitud espera y las manos de Calamardo tiemblan. Él levanta la batuta. Entonces la música comienza. Una dulce victoria llena el estadio. La banda es perfecta. Uniformes pulcros, cada nota es nítida. Bob Esponja da un paso al frente como vocalista principal y ofrece una actuación que sorprende a todos. Su voz es fuerte, segura y completamente inesperada. Pero lo que es aún más impactante es lo que no hace. Él no celebra, él no se regodea. Deja que Calamardo disfrute el momento. Y Calamardo por una vez siente que está volando. Esa imagen final de Calamardo elevándose sobre el estadio con los brazos extendidos es un momento tan poderoso. Es como si todo el esfuerzo hubiera valido la pena, y por una vez alguien creyó en él lo suficiente como para hacerlo realidad. Este episodio es a menudo recordado por su final, pero lo que realmente importa es cómo llegamos a él. Bob Esponja fue el héroe porque se preocupó cuando nadie más lo hizo. Él no necesitaba ser el centro de atención, él solo quería que la actuación saliera bien. Y dio todo lo que tenía para lograrlo, aunque nadie se diera cuenta. Esa clase de alegría no viene de ser elogiado. Proviene de ayudar a que algo que no estaba destinado a tener éxito lo logre. La felicidad de Bob Esponja crece en el fondo, en las partes silenciosas, en el esfuerzo que nadie ve. Ahora, cambiemos de tercio por completo, de los focos del estadio a las luces fluorescentes. El video de entrenamiento del Krusty Krab no parece un episodio emotivo. Es una parodia, un video de orientación falso para nuevos empleados, con narración dramática y música cursi. Pero dentro de toda esa tontería hay una mirada más profunda al tipo de persona que realmente es Bob Esponja, y por qué encuentra alegría en lugares que la mayoría de la gente evita. El video de capacitación trata al Krusty Krab como algo importante. Explica la historia, las reglas, las políticas de atención al cliente. Utiliza siglas y gráficos. Incluso le dedica una sección a Calamardo, mostrando lo que no se debe hacer. Está encorvado, aburrido, grosero con los clientes. Es exagerado, pero no muy lejos de cómo se siente la mayoría de la gente en el trabajo. Luego está Bob Esponja, llevando su sombrero como una corona, limpiando el suelo como si importara. Tratar a cada cliente como si fuera especial. El narrador ni siquiera necesita decir mucho. La diferencia se nota al instante. Bob Esponja parece orgulloso de estar allí. Calamardo parece atrapado. Y esto es lo importante. Bob Esponja no actúa así porque se ha despistado. Él sabe en qué consiste el trabajo. Él sabe cómo lo ven los demás. Pero a él no le importa. Él solo quiere hacer bien el trabajo.
El narrador se dirige hacia el misterio final, la fórmula secreta de la cangreburger. Lo insinúa, lo alarga, añade suspense. Justo cuando está a punto de revelarlo, el video se corta a negro. Ese momento es divertido, pero ya hemos visto lo que realmente lo mantiene unido. Es el tipo detrás de la parrilla, el que llega temprano, trabaja limpio y lo hace todo con verdadera alegría. Bob Esponja es lo que mantiene unido al Krusty Krab. Esto confunde a la gente. Algunos dicen que Bob Esponja está lavado del cerebro, que es el trabajador perfecto porque no pide más. Pero eso no viene al caso. Es leal a los valores que trae consigo. Cuidado, esfuerzo, consistencia. Por eso se mantiene alegre. Él está eligiendo tratarlo como si importara. Y por eso lo hace. En la mayoría de los trabajos, la gente espera a que el sentido aparezca. Bob Esponja lo trae. Es constante. Y esa constancia, con el tiempo, se vuelve poderosa. Hasta Calamardo se da cuenta. A su manera. Pone los ojos en blanco, hace comentarios sarcásticos y evita responsabilidades. Pero en el fondo, él sabe que Bob Esponja es bueno en lo que hace. Simplemente no puede entender por qué a alguien le importaría tanto. Y esa es la verdadera tensión en ambos episodios. Bob Esponja sigue demostrando a la gente que la alegría es una decisión. Vive en la forma en que abordas el momento en el que te encuentras. Incluso si ese momento es aburrido, incómodo o difícil. Esto se ve claramente cuando Bob Esponja entrena bajo presión en Band Geeks, o cuando limpia mesas con entusiasmo en el video de entrenamiento. Las tareas no importan. La energía que les aporta sí lo hace. Se trata de estar presente. Bob Esponja está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Y lo hace sin necesidad de que se le agradezca o se le note. Esa clase de alegría silenciosa es rara. Y en cierto modo es peligroso. Porque desafía la forma en que la mayoría de la gente cree que funciona la felicidad. No viene de finalmente lograrlo. Proviene de negarse a contenerse mientras aún estás en camino. Por eso estos episodios importan. Convierten un trabajo de comida rápida y una caótica banda de música en la prueba de que la alegría es una práctica. Uno por el que te presentas. Especialmente en los días malos. Bob Esponja enseña esa lección sin decirlo en voz alta. Él simplemente lo vive. Una y otra vez. Y quizás así es como se ve la verdadera felicidad. Solo una elección para dar lo mejor de ti, incluso cuando nadie lo espera. Y seguir presentándose de todos modos. Solo un rápido recordatorio para que te suscribas a nuestro canal. Ahora, volvamos al video. Entonces, ¿qué sucede después del gran momento? Después de que Bob Esponja se gana a la multitud, dirige la banda de música y demuestra que es más de lo que el mundo piensa. ¿Qué sucede cuando el ruido se apaga? Vuelve al trabajo, a cazar medusas, a su casita, a su despertador y a sus pantalones cuadrados. Pero algo es diferente ahora. Hemos visto de lo que es capaz. Nos ha demostrado lo lejos que la alegría, el esfuerzo y el optimismo desmedido pueden llevar a alguien. Y aún así, sigue siendo puesto a prueba. Los episodios que siguen muestran algo que mucha gente pasa por alto sobre la felicidad. Se trata de algo más que un momento perfecto o una gran actuación. Es lo que sucede cuando las cosas se desmoronan, como alguien lo maneja cuando el plan fracasa, cuando todo parece estar al revés. Empecemos con Rock Bottom. Bob Esponja y Patricio van a Guantemundo, un pequeño y divertido parque temático para la diversión con temática de guantes. Se ríen, se suben a las atracciones, son ellos mismos. Pero de camino a casa, se suben al autobús equivocado. No solo los lleva a la parada equivocada, los lleva muy adentro del océano, hasta fondo de roca. El nombre por sí solo te dice todo lo que necesitas saber. Está oscuro. Es raro. Todos hablan con un acento extraño. Nada tiene sentido. Es el tipo de lugar donde todo lo que conoces deja de funcionar. Y por una vez Bob Esponja no puede salir de esta con una sonrisa. Pierde a Patrick, pierde el autobús, no consigue ayuda, su linterna se apaga, la fila para la taquilla nunca termina, y cuando finalmente llega al frente, el autobús se va sin él. Él se queda allí en silencio mientras las luces se apagan y la estación se enfría. Es uno de los pocos momentos en la serie donde Bob Esponja se ve realmente asustado. Lo que importa es qué hace él con ese miedo. Se da una charla de ánimo. Es pequeño, tranquilo, pero él lo hace de todos modos. Se dice a sí mismo que mantenga la calma. Él lo intenta. Él falla, lo intenta de nuevo. Cuando un extraño sonido de frambuesa resuena por el pasillo, él corre, pero no corre a ciegas. Se detiene. Él mira. Él le devuelve el grito. Él intenta afrontarlo. Y entonces algo extraño sucede. La criatura que lo persigue es un rape servicial que encuentra su guante globo. Bob Esponja se desahoga. La criatura escucha.
Y en lugar de irse o rendirse, la criatura le ata el globo a la muñeca de Bob Esponja y lo ayuda a volar a casa. Es absurdo. Es surreal. Pero también es profundamente amable. Bob Esponja no se abre paso a la fuerza. No vence a la oscuridad. Lo supera porque alguien responde a su amabilidad con amabilidad. Rock Bottom demuestra que incluso las personas más felices tocan fondo. Incluso el optimismo más brillante puede perderse en la oscuridad. Pero cuando eso sucede, Bob Esponja no arremete ni se hunde en la desesperación. Él intenta comprender. Él espera en la fila. Se dice a sí mismo que todo va a salir bien. Y al final, lo es. Luego viene la última resistencia de Bob Esponja. Campus Medusa, un lugar que Bob Esponja siempre ha amado, está a punto de ser destruido para construir una autopista. Hasta el señor Cangrejo aprueba el proyecto. Bob Esponja, a quien normalmente se considera ingenuo o tonto, se convierte en el único que intenta proteger algo importante, porque cree que tiene valor. Él canta. Él protesta. Reparte volantes. La gente se ríe de él. Le arrojan los volantes a la cara. Le dicen que la autopista es lo que todos quieren. Es brutal. Pero Bob Esponja no se detiene. Se mantiene fiel a su mensaje. No se amarga. No se vuelve santurrón. Él sigue marchando. Este momento importa porque cambia el guión. La gente a menudo confunde la felicidad con la ignorancia. Piensan que si alguien sonríe, no debe estar prestando atención. Pero aquí, Bob Esponja lo ve todo con claridad. Sabe a lo que se enfrenta. Simplemente se niega a dejar que eso cambie quién es. Hay un silencioso desgarro al ver a alguien mantenerse amable mientras el mundo se encoge de hombros. Una protesta ignorada, una pandereta destrozada, un campo de medusas en el Tajo. Pero Bob Esponja sigue adelante porque cree que es lo correcto, incluso cuando las probabilidades son bajas, incluso cuando la gente se ríe. Entonces, ¿qué dice todo esto sobre la felicidad? Es una práctica. En Fondo de Roca, Bob Esponja practica la esperanza. En el último stand de Bob Esponja, él practica el coraje. En ambos, se aferra a su alegría. Él elige creer que las pequeñas acciones aún importan, que la amabilidad aún importa, que las medusas aún importan, y eso es lo que lo hace poderoso. Porque la felicidad a veces consiste en negarse a dejar que las peores partes de la vida te vuelvan frío. Bob Esponja no niega el dolor. Él camina a través de ello. Él lo siente. Y de alguna manera, él todavía sale sonriendo. Bob Esponja estaba de nuevo en pie, caminando en la oscuridad, repartiendo volantes o flotando a casa en un globo. Así que quizás la felicidad no se trata de que todo salga bien. Quizás se trate de seguir siendo uno mismo cuando todo sale mal. La felicidad es fácil de entender cuando las cosas salen como quieres, pero eso no es lo que la hace interesante. La verdadera pregunta es, ¿cómo se ve la felicidad cuando los planes se desmoronan, la gente te ignora o todo se vuelve ridículo? Bob Esponja nos da una respuesta simplemente siendo Bob Esponja una y otra vez. En el episodio de Acampada, Bob Esponja y Patricio deciden acampar en el jardín de Bob Esponja. Eso es todo. Montan una tienda de campaña a pocos metros de su puerta y lo tratan como un viaje de aventura en plena naturaleza. Hacen malvaviscos, cantan canciones y juegan como si realmente importara. Calamardo los mira y no los soporta. Se burla de todo el asunto, luego instala su propio campamento cerca, solo para demostrar que es mejor en eso. Y luego viene el oso marino. Bob Esponja y Patricio tienen esta lista de cosas que no debes hacer si no quieres atraer a un oso marino. Agitando linternas, usando sombreros de forma ridícula, cosas así. Calamardo hace cada una de ellas. No cree en los osos marinos hasta que uno lo golpea. Lo gracioso es cómo responde Bob Esponja, se mantiene tranquilo cada vez que Calamardo se lastima, repite el mismo consejo, dibuja un círculo, quédate dentro, solo quiere que Calamardo deje de ser pisoteado. Es paciente incluso cuando lo ignoran, y cuando finalmente funciona, Bob Esponja no dice te lo dije. Él simplemente sigue adelante como si nunca hubiera tenido que ser una pelea. Esa es una versión de la felicidad. Justo el tipo que no desaparece cuando la gente se pone difícil. Luego está el mejor día de todos. Bob Esponja lo tiene todo planeado. Cangreburgers por la mañana, medusar con Patricio, karate con Arenita y un concierto de clarinete por la noche. Pero absolutamente todo se cancela. El restaurante cerró. La red de Patrick está rota. La cúpula del árbol de Sandy necesita reparaciones. El clarinete de Calamardo se parte por la mitad. En cualquier momento pudo haber montado en cólera. Podría haber dicho, olvídalo. Este día está arruinado. Pero no lo hace. Él sigue ayudando. Un problema tras otro. Nadie le obliga a hacerlo. Simplemente no puede pasar de largo a alguien que lo necesita. Al final del día, todo lo que planeó se esfuma.
Está solo con un micrófono. Y todavía canta. Él no canta porque el día salió bien. Canta porque se mantuvo conectado a la parte de sí mismo que quería celebrar en primer lugar. Eso es lo que lo convierte en el mejor día de la historia. Esa es una segunda versión de la felicidad, cuando dejas ir cómo se suponía que debían ser las cosas, pero aún así mantienes tu corazón en el día. Y luego está Frankendoodle, que es puro caos desde el principio. Bob Esponja encuentra un lápiz mágico que da vida a todo lo que dibuja. Al principio es divertido, medusas, muebles, chistes visuales, pero luego dibuja una versión de sí mismo con figuras de palo, Doodle Bob. Las cosas se salen de control rápidamente. Doodle Bob se vuelve violento, empieza a borrarlo todo, incluso ataca a Bob Esponja en su propia casa. Ahora, este es el tipo de historia que suele terminar con una pelea, o una trampa ingeniosa, o alguien salvando el día de una manera llamativa. Pero Bob Esponja no intenta vencerlo. Le tiende una trampa. Literalmente, ese es un tercer tipo de felicidad. Cuando decides que ni siquiera las partes de la vida que te asustan necesitan ser destruidas. Quizás solo necesiten ser comprendidos. Quizás solo necesiten un poco de espacio. En los 3 episodios, Bob Esponja sonríe porque no ata su alegría al control. No necesita que todo salga según lo planeado. No necesita que la gente actúe perfectamente. Y no necesita que el mundo tenga sentido. Solo necesita una razón para preocuparse, y siempre hay algo por lo que preocuparse. Esa es la lección silenciosa escondida bajo todas las bromas y el caos. La felicidad no tiene por qué ser frágil. No tiene que irse cuando las cosas se ponen raras o decepcionantes. Puede mantenerse firme si dejas que provenga de cómo te mueves por el mundo, no solo de lo que obtienes de él. Bob Esponja es un modelo a seguir porque no se rinde ante las cosas que hacen que la vida valga la pena. Incluso cuando nadie más ve el sentido, incluso cuando la tienda está a 5 pies de casa, incluso cuando tu mejor día se convierte en un desastre. Incluso cuando tu propio dibujo intenta borrarte. Y quizás eso es lo que mantiene a la gente mirando. Porque él hace que sea más fácil creer eso. Incluso cuando las cosas salen mal, no tienes por qué perder la alegría. Puedes dejarlo cerca. Puedes construir un círculo a su alrededor y quedarte dentro. Y a veces eso es suficiente. Bob Esponja lo hace parecer sencillo, porque trata cada momento como si importara. Un día de trabajo, un clarinete roto, un viaje de campamento arruinado. Todavía aparece con la misma energía. Eso es lo que lo hace diferente. Él no necesita que las cosas sean perfectas. No se rinde solo porque el día no le salga como espera. Él encuentra algo bueno en ello de todos modos. Y al ver eso, una y otra vez, se te empieza a quedar. Te das cuenta de que la felicidad no siempre tiene que ser una recompensa. Puede ser simplemente cómo te mueves por el mundo, cómo te comportas, cómo tratas a las personas que te rodean, incluso cuando las cosas no van bien. Eso es lo que Bob Esponja nos enseña a través de cómo vive. Sigue apareciendo, incluso cuando es difícil. Todavía encuentra algo que le importa. Bob Esponja demuestra que la felicidad es una elección que haces a través del caos, el dolor o simplemente otro día en la parrilla. Él se mantiene amable, se presenta y encuentra algo que vale la pena cuidar. Él no espera a que la vida sea perfecta para sonreír. La conclusión es que la felicidad es presentarse con el corazón, pase lo que pase. Si disfrutaste nuestro video de hoy, no olvides suscribirte, y te veré en el próximo.